¿Qué onda, banda? Nada. Llevaba como 3 o 4 semanas sin grabar. Nada en particular, nada más que mi rutina había cambiado y no me había terminado de adaptar. Ya estamos un poquito más adaptados, ya estoy un poquito más agarrándole la onda y aquí estamos. Pues nada, el mundo también ha cambiado mucho en este último mes, desde lo del eclipse se ha puesto bien loco. Pero bueno, vamos a empezar con esta famosa frase que dice, no es una señal de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Esta frase la dice el famoso filósofo indio Jiddu Krishnamurti y me gusta mucho porque es un excelente punto de partida para criticar a cualquier sistema que esté causando más daño que beneficio. Puede ser un sistema político, puede ser un sistema social, económico, puedes utilizarla en tu casa, en tu trabajo, en donde tú quieras. Es una frase que refleja muy bien todo esto, ¿no? Pues, ¿cuál es el sistema que está causando daño en este momento? El liberalismo. Vamos a criticarlo, vamos a analizarlo en este video con una escuela marxista. Vamos a explicar qué es el marxismo, qué es el liberalismo y por qué está justificando el liberalismo actualmente el sistema y el orden social. Bueno, ¿y qué es el marxismo? ¿Qué es el liberalismo? El marxismo, ¿y por qué lo vamos a utilizar para criticar al modelo liberal? El marxismo básicamente es esta escuela que te invita a criticar lo naturalizado, ¿no? El marxismo sí es un sinónimo de comunismo, de socialismo. Si has leído un poquito más, sabes que es materialismo dialéctico, pero es básicamente darle contexto a las cosas. El materialismo lo que busca es analizar el momento en el que estamos y cómo hemos llegado a ese momento para poder darle una estructura más profunda. ¿Qué es lo que hace el liberalismo? Descontextualizar a las cosas para su estudio y olvidarnos de eso para traer beneficios teóricos. Entonces, ¿qué es básicamente? Pues es una serie de mitos que justifican el orden social a través de garantías individuales, a través de soberanía del individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos dar muchos ejemplos, pero mejor vamos a explicar cómo se utiliza el liberalismo para justificar el orden social. Y si tenemos al liberalismo como esta serie de mitos que justifican el orden social, ¿cuál es el orden social que seguimos actualmente? Pues el orden social que seguimos actualmente es al del Imperio Anglo, a Estados Unidos, Inglaterra y el resto de G7, dominando a los demás países a través del capital. El capital es esta fuerza que utilizan para justificar su intervención o su estatus, ¿no? El capital es esta fuerza que supuestamente produce progreso, progreso que la mayoría de las veces, si no es que todas, es teórico. Y por otro lado, tenemos una escuela marxista ya aplicada, tenemos el ejemplo de China y de BRICS, con alianzas potentes que ya han generado, de hecho, más ingresos de lo que genera G7 y sus aliados. Entonces, esta narrativa que teníamos de que Estados Unidos era, con el capital, era la única forma en la que íbamos a traer progreso, nos damos cuenta de que es mentira, una vez más, usando una escuela marxista y los chinos utilizando a Karl como una buena base filosófica para crear su modelo económico, económico-político, pues están dando bastante buenos resultados. Y el liberalismo pues no es ni bueno ni malo, el liberalismo es una herramienta que se utiliza con un fin en particular. Por ejemplo, tenemos a China que ahorita está utilizando a TikTok para balcanizar un poquito a Estados Unidos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? TikTok en Estados Unidos está bajo una situación en la que ya se aprobó una ley donde o venden o se van. Entonces, venden a una empresa americana para que la empresa americana los gestione o se van del país. Entonces, como quiera, TikTok o la empresa dueña de TikTok ya perdió al mercado americano. ¿Por qué hacen esto los americanos? Porque los chinos los pueden espiar, porque los chinos pueden acceder a su información importante. Puede que sí, la verdad es que no digo que no, pero seguramente es más porque el algoritmo de TikTok les muestra a los jóvenes americanos lo que está pasando en Irán, cómo los soldados israelíes en la franja de Gaza, en el campo de concentración de Gaza, están matando a miles de niños, las fosas comunes con 300, 400 cuerpos al lado de cada edificio, cosas horribles que están pasando. Para eso se puede utilizar también una herramienta liberal. Entonces, no es bueno, no es malo, es una herramienta que le puedes dar el uso que tú quieras. Pero el liberalismo es eso, el liberalismo es el poder tratando de llegar al poder para mantener el poder. Los liberales y los conservadores son exactamente lo mismo. Un liberal es liberal hasta que llega al poder y se vuelve conservador para conservar el poder. Entonces es básicamente eso. Así se difunden los mensajes, ¿no? Pero ¿cómo se silencian? Pues pregúntale a tu creador de contenido favorito, a tu youtuber, a lo que tú quieras. Cuando vas en contra de lo que dice la narrativa actual, pues no pasa nada, nada más te quitan patrocinadores, el algoritmo no te favorece, te quitan exposición y ya.
Empieza a hablar de cómo te gastaste mucho dinero en un antro, muestra la cuenta de toda la ropa que te compraste de lujo, saca a tu novia bonita, muestra cómo te fuiste de vacaciones, enseña cómo te estás gastando el dinero, habla de especulación financiera, de mercado inmobiliario y vas a ver cómo tienes un chingo de visitas, ¿no? En cambio, si te pones a hablar de marxismo y esas cosas, pues aquí vas a estar en tu cuarto medio aburrido. Que no, la verdad es que ha crecido sorprendentemente, al parecer sí le entienden mucho lo que digo. Pues no es tan difícil, la verdad es que poniéndole un poquito de atención es muy fácil. Por ejemplo, veo a Diego Rosarín, tiene un Shadowban increíble, pero la neta lo critican muchísimo. Vean uno de sus videos y van a darse cuenta de lo que él habla, es lo que está sucediendo. Y no es que Diego sea un genio, o sea, solamente es darle contexto a lo que está pasando para que te puedas dar cuenta. O sea, todos entendemos que algo está mal, pero la gente dice, pues es normal, así son las cosas, es lo que tiene que pasar. Y no, lo dice la frase, no es normal estar bien adaptado o no es señal de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Aquí tenemos a los famosos medios de producción siendo utilizados para crear la narrativa. ¿Qué otras herramientas tiene el liberalismo para crear la narrativa? Por ejemplo, tenemos a la economía política. ¿Qué es la economía política? Básicamente, pues esta mitología que justifica actos como lo que está pasando en Argentina, con Milei, lo que está pasando entre Irán e Israel, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando en Ecuador y México, pues qué está pasando, ¿no? En Ecuador lo que pasó fue que intervino la policía en la embajada mexicana para sacar a un refugiado político que aparentemente se robó dinero de Ecuador. Digo aparentemente entre comillas porque se supone que bajo las convenciones de Viena, si se está acusando de un delito, la embajada en la que se pide refugio tiene derecho de investigar ese delito y hasta que no se demuestre que se cometió ese delito por parte de la embajada que está dando el refugio, se puede considerar como un delito. Va en contra de las convenciones de Viena y etcétera, y seguramente cosas que ya has escuchado. Pero esto en qué nos compete a nosotros, pues en nada, más que en que por culpa de este cabrón que fue a pedir refugio y el cabrón que se lo dio, ya sea López Obrador, ya sea el de Relaciones Exteriores de México, quien sea que le haya dado esta protección a este señor, pues hizo que se rompieran los vínculos comerciales, económicos, culturales entre México y Ecuador. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que si tú tienes familia en Ecuador ya no va a ser tan fácil verla. Si tú tienes negocios en Ecuador ya no van a ser fácil llevarlos. Si tú tienes cosas que hacer en Ecuador ya no va a ser tan fácil como antes. Y viceversa, si vivías en Ecuador y tienes cosas que hacer en México, olvídate de eso. Pero ¿cuál es la verdad detrás de todo esto y por qué todos los jefes de Estado salieron inmediatamente a condenar los actos de Ecuador? Pues porque les da miedo que les hagan lo mismo, les da miedo cagarla en su país, en su estado, ir a pedir refugio a una embajada y que la policía de su gobierno vaya, intervenga en esa embajada y se los lleve. Eso es lo que realmente les da miedo y por ese tipo de cosas crean división entre nosotros, porque nosotros y los ecuatorianos no tenemos ningún problema. Pero ahora resulta que ya no podemos tener buenas relaciones por culpa de lo que hizo un señor que fue a pedir, o bueno, dos señores o dos estados o dos gobiernos más bien, porque el gobierno y el estado no son lo mismo. El gobierno es quien controla al estado. Entonces, dos gobiernos, uno ecuatoriano que fue a pedir refugio a un gobierno mexicano y el mexicano le dio refugio al ecuatoriano porque si al mexicano le llega a pasar lo mismo, querían que Ecuador le pudieran dar el mismo chance, la misma oportunidad. Sigamos con Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Pues el 7 de marzo quitaron la financiación pública para los partidos políticos. Y esto suena muy bien porque la neta es que ves las calles de la Ciudad de México por lo menos y ves las jetas de todas estas personas. Y la verdad es que dan un poquito de asco. Ahora vi en circuito que también a las de Humberto Taboada le pusieron un letrero más que dice corrupto, o sea, una capa de plástico más, pero bueno. X. Suena bien, pero no es tanto porque esto se puede propiciar o puede fomentar a prácticas como lo que pasa en Estados Unidos, que solamente los millonarios pueden ser políticos, pueden llegar a las campañas, pueden ser presidentes. Y pues esto no es ninguna sorpresa, ¿verdad? En México y el resto de Hispanoamérica, pues es básicamente lo mismo, pero esto se presta a que, pues la corrupción legal, ¿no? Eso es básicamente el liberalismo, la intervención del Estado en contra de la soberanía. ¿Y por qué me refiero a esto, no? Porque a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos esto es completamente legal, por eso los índices de corrupción son muy bajos allá. En Hispanoamérica, México en general, entendemos que la intervención del capital en el Estado es corrupción. Es corrupción. Entonces,
Aquí estamos en Argentina afirmando que si ya no los van a patrocinar públicamente, ahora van a tener que buscar financiación privada o donaciones que pues en algún momento se van a tener que pagar. Y esto pues se tiene por entendido en México, pero moralmente es incorrecto. Lo que están afirmando en Argentina es que ya no va a ser moralmente incorrecto. Y mientras que hay países como Brasil, donde tenemos a Lula, que es un político que viene de un origen humilde, en Argentina esto ya va a ser imposible, ya no va a poder haber personas que vengan de abajo que puedan llegar a gobernar, y esta idea que tenemos constitucional de que cualquiera puede llegar a ser jefe de Estado, ya no, en Argentina ya no. Bueno, Brasil y Argentina van juntos porque aquí es muy fácil de rastrear las ideas, ¿no? De qué corrientes vienen o de qué escuelas de pensamiento trae cada una. Por un lado tenemos a Brasil, que ya lo habíamos mencionado, es aliado de los BRICS, o sea, es aliado de China, de esta escuela marxista. Y en esta decisión que acaba de tomar Argentina el 7 de marzo podemos ver una clara influencia liberal. Es una práctica que favorece al capital, entonces pues el capital y Estados Unidos van muy de la mano. Podemos interpretar que esta corriente filosófica viene de un pensamiento anglo, o con un propósito anglo. ¿Por qué también lo digo? Porque si Brasil y Argentina crearan una alianza, el resto de Hispanoamérica se juntaría con ellos. Brasil es suficientemente fuerte como para tener una economía lo suficientemente independiente de toda Hispanoamérica, pero Argentina también es un país muy grande que si lo lo seguirían los demás países, ¿no? Incluso me atrevería a decir que Brasil es una fuerza económica mucho más fuerte que México. Y terminando nuestros asuntos de nuestro lado del charco, crucémonos y vayámonos a Rusia y Ucrania. ¿Qué está pasando en Rusia y Ucrania? Nada. Nada más que Noruega, Polonia y Suecia acaban de entrar a la Unión Europea. Yupi por ellos, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Que le acaban de crear un bloqueo comercial a Rusia. Y esto es muy evidente, esto es obvio. Claro que siguen teniendo el puerto de San Petersburgo, antes Leningrado, pero no es lo mismo porque tienen que atravesar Finlandia. Afortunadamente los rusos son aliados de los chinos están creando una nueva ruta comercial y lo que tú quieras, pero no dejan de ser evidentes las intenciones que tiene Estados Unidos con Rusia. Además de que ya dijo la Unión Europea que si Ucrania pierde contra Rusia, van a intervenir en Ucrania para retomar la guerra. Y Putin ya los invitó muy cordialmente a decirles que sabe que tienen una diferencia considerable la Unión Europea contra Rusia, pero que no se les olvide que Rusia es una fuerza nuclear y una fuerza nuclear de las más altamente clasificadas. Además de esto que acaba de pasar con estos tres países, pues también tenemos la falta de acción que tuvo, me parece que es Alemania, por esta explosión que tuvieron en el ducto que traía gas de Rusia hacia el resto de Europa. Alemania no hizo nada. Alemania se vio como un agachón a diferencia de lo que hizo Irán, ¿no? Eh, pues a ver, planeado, no planeado, lo que sea, pues al final de cuentas alguien voló a ese ducto. Fue algo premeditado, algo planeado, algo hecho de lo que no se tiene consecuencias todavía. Tomo esto para decir cómo Irán sí tomó acción sobre algo que pasó. El 1 de abril le volaron una embajada en Damasco, bombardearon una embajada en Damasco los israelíes. Esto bien planeado, esto fue un objetivo militar, no fue una casualidad, no fue un error. Entonces imagínense si lo que pasó en Ecuador con la embajada mexicana es indignante, imagínense cómo se pueden tomar los iraníes esto, ¿no? Pues atacan la embajada en Damasco, la embajada iraní en Damasco, matan a 7 personas, me parece. ¿Y qué es lo que hace Irán? Va a las Naciones Unidas, presenta una queja formal, de manera formal, como se tiene que hacer, y espera una sanción de parte de todos los países hacia Israel. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Le dice, ya estate, ya, ya, deja a Irán, ya Israel deja a Irán. Mira, ya le mataste a 300 personas. Mira, ya tiene un foso común, ya deja a Irán. Ya le bombardeaste a esos niños, ya déjalo. Y así como ya pudieron ver cuáles fueron las sanciones que tuvo la comunidad internacional con Israel, pues resulta que a Irán no le gustó. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, no le gustó y se esperó lo que formalmente dice que se tiene que esperar para hacer para tener una respuesta ofensiva. 21 días fue lo que pasó la semana pasada, donde vimos al domo de hierro supuestamente ser muy efectivo.
Que efectivo, entre comillas, lo digo porque se gastaron el 65% de su presupuesto anual en defensa, que, a ver, ojo, parte de ese presupuesto, creo que como el 30% de ese presupuesto está financiado por Estados Unidos, ¿eh? Entonces no es completamente autosuficiente. E Irán, por otro lado, se gastó creo como 8 millones o menos de dinero en algo así, en el ataque, y fue más que nada súper cantado. Fue un, oigan, en 2 horas van, ¿eh? Oigan, ya salieron, en 8 horas llegan, ¿eh? Aguas. Y al final, pues de todas maneras, sí, sí lo atravesaron el domo. Los iraníes llegaron a atravesar el domo con un uso muy rudimentario de armas muy rudimentarias y todo eso, ¿no? Pero, pues imagínense. Eh, nada, estábamos expectantes de la respuesta de Israel que pudiera tener. Resulta que no va a pasar nada entre semana, pero van a ver cómo mañana, que es fin de semana y se cierra el mercado, van a tener una respuesta de Israel hacia Irán. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué estoy tan seguro de que mañana va a pasar? Porque ya aprobaron un bono, porque ya Estados Unidos aprobó un bono con 60 millones para Irán, 26 millones o 30 millones para Ucrania y 6 millones para Taiwán. Porque claro, Taiwán es la puerta para Asia, entonces también, pues ahí podemos aventarnos un conflictito, porque, a ver, esto es una ciencia que viene mucho más atrás. Se supone que el territorio que se conoce como Motherland es el territorio que es este territorio de 4 masas continentales. Son cuatro, no son cuatro, es una, es Afroeurasia. Esto de África, Europa y Asia es una justificación ideológica para justificar el orden social, pero es una sola masa continental que se llama Motherland, que no se puede controlar, pero siempre se puede generar conflicto en esta parte. Estados Unidos y sus aliados generan conflicto para que puedan controlar a las fuerzas que están creciendo en esa parte, porque se supone que quien controla esa parte del mundo controla el resto del mundo. Son las famosas rutas de la seda, ¿no? Es la famosa ruta de la seda, que el imperio que la domine es quien va a tener el control, y pues se supone que no se puede dominar, pero sí la puedes tener en conflicto todo el tiempo para que no progrese, ¿no? Además de esto, pues también tenemos a China haciendo dominio de los mares, porque quien domina los mares es quien domina el mundo. Ya lo vimos en los imperios anteriores, en el imperio eh, español, el imperio francés, el imperio inglés, ahora el imperio americano, el imperio chino ya está dominando los mares ahora. Pero básicamente es eso. Así es como está dando su último zarpazo Estados Unidos. No sabemos qué tan letal puede ser. El riesgo y el miedo que la mayoría de las personas comparten es que esto pueda terminar en una tercera guerra mundial, segunda guerra fría o cuarta guerra mundial, como lo quieras ver, ¿no? Porque hay quienes dicen que la tercera guerra mundial fue la guerra fría. Bueno, y si ya entendemos muy bien cómo funciona el modelo liberal actual, ¿cuál es la alternativa que nos ofrece China? China ofrece un sistema donde entiende que el capital es necesario, el capitalismo es necesario para su fase de producción. Entonces crea un capitalismo de Estado, un socialismo de mercado, donde privatizan las pérdidas y socializan las ganancias. A través de cooperativas, los chinos con su constitución se aseguran de que el excedente que produce China, o sea, para los dueños del país, o sea, para el campesinado, para el proletariado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional. Perdón que lo lea, pero estas son las 4 clases que existen en China. Entonces, los chinos, a través de su constitución, se aseguran de que el excedente que produzcan las cooperativas en China, que son, creo, 16, o al menos 16 de las cooperativas más grandes del mundo son chinas, donde lo que se produce de excedente en estas cooperativas va para el pueblo chino. Entonces, para concluir, pues tenemos a China, a sus empresas estatales o híbridas y a su constitución, que a través de ellas, como los chinos son dueños del excedente que produce su imperio, y tenemos el imperio anglo, donde privatizamos las ganancias y socializamos las pérdidas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que pues se crea o se fomenta la desigualdad de recursos o de poder. Esto cada vez es más evidente y más exacerbado. Bueno, y si lo que dije tiene sentido o no tiene sentido para ti, te invito a que le des dialéctica a tu materialismo, a que le des contexto a lo que te está pasando a ti. Y, a ver, igual aquí me puedo meter en muchos problemas, ¿no? Pero el liberalismo no funciona. El liberalismo solamente son divisiones. El liberalismo solamente son excusas para podernos poner en bandos diferentes y distraernos de lo que realmente es importante.
El liberalismo son todas estas excusas, narrativas y todo esto que utilizan los partidos políticos para distraer la atención, ¿no? Por ejemplo, con todo respeto a quien se lo merezca y a quien le pueda llegar a ofender. El derecho al aborto es una tontería. El matrimonio igualitario es una tontería. No son tonterías porque no deberían de ser, tienen que ser, pero son resultado de un estado de derecho fallido. No tendríamos por qué exigirlas, son cosas que tienen que estar ahí. Ujú. Las personas de mismo sexo buscan casarse entre ellos y buscan un matrimonio porque buscan acceder a los beneficios que tiene su pareja. No tendrían por qué buscar esos beneficios si tuvieran un buen estado de derecho. La mayoría de las mujeres piden el aborto porque son violadas o porque no tienen las condiciones para mantener a sus bebés. De nuevo, el resultado de un estado de derecho fallido. Con esto no estoy diciendo que el PRI, que Morena, que el PAN, todos son una mierda. Todos están mal. Todos ellos invitan a que el capital sea el que gane. Nada más que es un capital diferente. El capital que patrocina el PRI, el capital que patrocina Morena, el capital que patrocina el PRD, pero son diferentes capitales, pero al final quien gana es el dinero, el empresario. Uh-huh. Entonces, los invito a, no a que no voten, tiene que ganar Morena. Lo que necesita el país es continuidad. No podemos crear una nueva revolución. Lacan dice que cada revolución es un cambio de amo y cuando vas a las elecciones a votar es decir, quiero que este siga siendo mi dueño o quiero que este sea mi nuevo dueño. Entonces, más que otra cosa, te invito a que analices tu dialéctica, a que le des dialéctica a tu materialismo, que sepas qué es lo que está pasando y nada más. No tienes que hacer nada, nada más ser consciente de qué es lo que está pasando, de qué manera te están engañando. Y pues nada, ya para terminar, espero que estés muy bien. La verdad es que nunca grabo esto con el afán de que tú estés viendo precisamente esto, pero si ya lo estás viendo, muchas gracias por verlo. La verdad es que grabar y eso me desestresa mucho, puedo expresar bien mis ideas, me tardo, le genero cierta atención y que tú le estés dando importancia a algo que también es importante para mí no tiene precio. Pásala muy bien, espero que no te claves mucho en lo que acabo de decir, son puras pendejadas. Pero bueno, bonita noche, gracias por ver. Talking about China, I actually got a new lamp on AliExpress, but it doesn't work as it should, or as I thought. Look how bright it is. Ready? Boom! This is the hardest it can break. It changed colors, but this is the hardest light. I think it's coming darker.